En una nevada noche de Navidad, la alegría llenaba el pueblo, pero detrás del resplandor de las velas y los villancicos, un oscuro secreto esperaba ser descubierto. Antes de que las campanas marcaran la medianoche, Miss Marple comprendió que esa Navidad no sería recordada por la celebración, sino por el asesinato. St. Mary Mead yacía bajo un manto perfecto de nieve, de ese tipo que los artistas de tarjetas navideñas intentan capturar, pero rara vez logran. Las ventanas emplomadas de las cabañas brillaban con cálida luz, y la iglesia medieval se erguía como centinela sobre el pueblo, sus piedras antiguas espolvoreadas con polvo blanco que relucía en la luz desvaneciente de la tarde. Era, pensó Miss Jane Marple, demasiado perfecto, como un escenario esperando a que el drama comenzara. Ajustó su bufanda de lana mientras avanzaba con cuidado por el sendero hacia la vicaría. Sus viejos huesos protestaban contra el frío amargo, pero no se perdería la reunión navideña del reverendo Clement por nada, especialmente no ese año. La 80ª celebración de Navidad en St. Mary Mead había traído una emoción inusual al adormecido pueblo, principalmente en forma del Canterbury Psalter. Un magnífico manuscrito iluminado del siglo XII prestado temporalmente por la Catedral de Canterbury. Cuidado con el escalón, llamó la esposa del vicario, recibiéndola en la puerta. El hielo está traicionero esta noche. Gracias, querida, respondió Miss Marple, entrando en la cálida bienvenida de la vicaría. El salón había sido transformado con ramas de hoja perenne, cintas rojas y el suave resplandor de las velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El aire estaba perfumado con vino especiado y canela. Los ojos observadores de Miss Marple captaron la asamblea ya reunida. El profesor Harold Wilkins se encontraba junto a la chimenea, un hombre delgado y encorvado, con gafas de montura metálica, que parecía llevar su erudición de Oxford como un manto visible. Conversaba profundamente con el vicario sobre el manuscrito que él había gestionado traer a St. Mary Mead. Sir Thomas y Lady Harwell estaban junto a la ventana. Eran recién llegados a la zona, habían comprado la antigua casa solariega. Sir Thomas, robusto y de rostro enrojecido, con porte militar, parecía completamente inglés, aunque Miss Marple había escuchado rumores de conexiones extranjeras. Su esposa, mucho más joven, elegante con un vestido de terciopelo verde que Miss Marple calculó costaba más que su propio ingreso trimestral. La señora Elaine Crawford dominaba la atención cerca del tazón de ponche. Su sofisticación londinense resultaba algo exagerada para una reunión de aldea. Miss Marple notó cómo evitaba con destreza al profesor Wilkins cada vez que él se acercaba en su dirección. Un detalle pequeño, pero uno que captó la atención de la anciana dama. Ah, Miss Marple, el doctor James Lockwood se le acercó, ofreciéndole una copa de jerez. ¿Cómo están sus dolores reumáticos en este clima? Como uno esperaría, doctor, respondió con una sonrisa suave. El nuevo médico del pueblo era un hombre apuesto, de modales fáciles, aunque había algo en su marcado interés por la historia medieval que a Miss Marple le parecía más estudiado que natural. Entiendo que ha mostrado gran interés en nuestro visitante de Canterbury. En efecto, replicó él, con los ojos brillantes. Los manuscritos medievales son una de mis pasiones. Una afición inusual para un médico de pueblo, quizás. No en absoluto. Todos tenemos nuestras pequeñas especialidades, ¿no cree? Los desteñidos ojos azules de Miss Marple se encontraron con los de él con una inocente curiosidad. Durante la velada, pequeños grupos fueron conducidos al despacho del vicario para observar el preciado manuscrito. Miss Marple observó al doctor Lockwood y al profesor Wilkins en lo que parecía una tensa conversación junto a la vitrina, sus voces demasiado bajas para oírlas, pero sus posturas rígidas lo decían todo. Más tarde, notó a Sir Thomas examinando el manuscrito con un nivel de pericia curioso en un hombre que se había presentado como simple empresario retirado. Mientras tanto, su esposa lanzaba miradas nerviosas hacia la señora Crawford, quien aún no había entrado al estudio. Cuando el reloj se acercaba a las 10, el reverendo Clement golpeó una cuchara contra su copa. Amigos, antes de concluir nuestras festividades, los invito a todos a contemplar una vez más a nuestro tesoro invitado, antes de que sea asegurado por la noche. Los invitados se dirigieron hacia el estudio, pero la expresión perpleja del vicario al abrir la puerta causó un murmullo de inquietud. Entró, y al volver el rostro estaba pálido. El manuscrito, la vitrina, ha desaparecido. En la confusión que siguió, el coronel Bantry organizó con eficiencia militar a los hombres en equipos de búsqueda. Solo entonces alguien notó la ausencia del doctor Lockwood. Al acercarse la medianoche, la nieve volvió a caer intensamente. Miss Marple se encontraba junto a la esposa del vicario en la ventana,
observando las linternas de los buscadores que se balanceaban en la oscuridad. El pueblo nunca había parecido tan callado, tan expectante. Entonces ocurrió, un grito que cortó la noche silenciosa como un cuchillo. El corazón de Miss Marple dio un salto. Sin pronunciar palabra, tomó su abrigo. En el cementerio, iluminado por linternas y el resplandor coloreado de los vitrales, una pequeña multitud ya se había reunido. Allí, contra la nieve inmaculada, yacía el doctor Lockwood, con los ojos abiertos mirando sin ver al cielo. De su pecho sobresalía lo que Miss Marple reconoció como el abrecartas ornamentado del escritorio del vicario. Y en sus rígidos dedos sujetaba lo que parecía ser una sola página arrancada de un texto antiguo, las palabras latinas apenas visibles a la luz vacilante. Miss Marple se ajustó el abrigo contra el escalofrío que nada tenía que ver con el aire de diciembre. Había visto demasiado de la naturaleza humana para sorprenderse del todo, pero había algo particularmente sacrílego en un asesinato en Navidad, una mancha escarlata sobre la época de la buena voluntad que ninguna nieve podría cubrir. La mañana llegó con una luz nacarada que se filtraba a través de las nubes densas. La nieve había seguido su trabajo silencioso durante toda la noche. Miss Marple se levantó temprano, su mente ocupada con los sucesos en la vicaría. Acababa de ajustar un chal alrededor de sus hombros cuando escuchó el sonido inconfundible de un coche luchando contra las calles cargadas de nieve de St. Mary Mead. Desde su ventana, observó un vehículo policial avanzando laboriosamente hacia la vicaría. Debe de ser el inspector Craddock, dedujo. Un hombre capaz con quien ya había trabajado en un caso anterior y que, a diferencia de muchos de sus colegas, no descartaba sus observaciones como desvaríos de una solterona anciana. Para las 9:30, Miss Marple estaba instalada en el salón de la vicaría, ostensiblemente ayudando a la señora Clementa a sobreponerse del shock, aunque sus ojos brillantes no perdían detalle de la investigación oficial que se desarrollaba a su alrededor. El arma homicida es bastante sencilla, le informó el inspector Craddock, quien había desarrollado un saludable respeto por sus intuiciones. Un abrecartas medieval del escritorio del vicario. Normalmente lo guardaba con su correspondencia en el estudio, la misma sala de donde desapareció el manuscrito, y de donde proviene la página encontrada en la mano del doctor. Eso resulta bastante curioso, comentó Miss Marple con suavidad. El profesor Wilkins lo ha examinado, replicó el inspector, quitándose las gafas para pulirlas. Y asegura enfáticamente que no pertenece al Canterbury Psalter. Como si lo hubieran invocado, el profesor entró, con su compostura académica visiblemente perturbada. Está escrito en una rara forma de latín medieval, explicó, con los dedos temblando ligeramente mientras manipulaba la prueba con guantes. La influencia normanda es inconfundible. Parece contener parte de un mensaje cifrado o quizá un texto religioso oscuro. Muy interesante, murmuró Miss Marple, mientras sus agujas de tejer sonaban con ritmo constante. Y dígame, doctor Lockwood, ¿lo conocía usted desde hace tiempo, profesor? Un destello, miedo, tal vez, cruzó fugazmente el rostro de Wilkins antes de responder. No, en absoluto. Nunca nos habíamos visto antes de anoche, aunque él dijo conocer mi trabajo académico. Vaya, las cejas de Miss Marple se alzaron levemente. ¡Qué curioso! Recuerdo con claridad que mencionó a la señora Bantry una larga amistad con usted. La negación del profesor contradecía lo que ella misma había oído, pero continuó tejiendo, con expresión serena. El chisme del pueblo, normalmente desechado por los investigadores oficiales, ya le había informado que el doctor Lockwood había llegado a St. Mary Mead solo 6 meses atrás, comprando la práctica del retirado doctor Eock con una rapidez y liquidez que muchos consideraban sospechosas. Más tarde, esa tarde, mientras la policía registraba la casa del doctor Lockwood, Miss Marple realizó una visita social a Lady Harwell. La mansión estaba decorada de forma impresionante para la Navidad, aunque la grandeza tenía un aire adquirido recientemente, que sugería poca familiaridad con la vieja nobleza. ¡Qué asunto tan espantoso!, dijo Lady Harwell sirviendo el té con manos que traicionaban un leve temblor. Uno no espera un asesinato en un pueblo como St. Mary Mead. Oh, yo no diría eso, respondió Miss Marple con suavidad. La naturaleza humana es muy parecida en todas partes, según mi experiencia. La conversación derivó hacia el tema del doctor Lockwood. Lady Harwell comentó. Tenía la colección más fascinante de textos médicos medievales en su estudio. Bastante valiosa, me imagino. ¿Así que usted visitó su casa?, preguntó Miss Marple con inocencia. La taza de Lady Harwell repiqueteó contra el platillo. No. Es decir, yo, solo lo oí de otros en el pueblo. Una recoge estos detalles,
¿no? Miss Marple asintió con amabilidad, aunque sabía con certeza que el doctor Lockwood había recibido muy pocas visitas, siendo bastante reservado fuera de sus deberes profesionales. Al regresar a la vicaría, encontró al inspector Craddock en un estado de excitación contenida. El registro en la casa de Lockwood había arrojado resultados sorprendentes. Un doctor muy poco usual, le confió Craddock. Su casa contenía una extensa biblioteca de manuscritos medievales, mucho más allá de un simple interés. Y detrás de una pared falsa en su estudio descubrimos lo que solo puede describirse como un taller de falsificación: tintas, papeles envejecidos, herramientas de caligrafía. ¡Qué esclarecedor!, comentó Miss Marple. Hay más, continuó el inspector. Una colección de recortes de periódicos sobre robos de manuscritos valiosos en toda Europa, que se remonta a varios años. Cuando Miss Marple regresaba a su cabaña, la oscuridad ya caía. El corto día invernal daba paso a una larga noche. El pueblo reposaba en silencio bajo su manto de nieve, y la luz amarilla de las lámparas se derramaba desde las ventanas sobre el suelo blanco. Había una tranquilidad engañosa en la escena que Miss Marple sabía que no debía confiar. Acababa de acomodarse junto al fuego, con su tejido en el regazo y su mente ocupada clasificando las revelaciones del día, cuando un golpe urgente interrumpió la calma nocturna. Al abrir la puerta, encontró a la señora Crawford en el umbral. Su habitual compostura sofisticada estaba hecha añicos, el rostro pálido de terror. Miss Marple, jadeó. No sabía a dónde más acudir. Alguien ha irrumpido en mi cabaña. Querida mía, debe entrar de inmediato. ¿Quiere que llame a la policía? No, la reacción de la señora Crawford fue inmediata, y luego, más controlada. No. No es lo que se llevaron, es lo que dejaron. Sacó de su bolso un sobre con dedos temblorosos. Esto estaba sobre mi almohada, sujeto con esto. Del sobre extrajo una sola página de manuscrito iluminado, el pan de oro brillando a la luz del fuego. El puñal que lo había clavado en su almohada era una pieza antigua, con un mango tallado de manera ornamentada. «¿Ve?», comenzó la señora Crawford. Pero en ese preciso momento, las luces de toda la cabaña parpadearon y se apagaron, sumiéndolas en la oscuridad. Miss Marple escuchó el sonido seco de un vidrio rompiéndose en la sala, seguido por un grito ahogado de la señora Crawford. Durante un instante reinó la quietud absoluta. Entonces, tanteando en la oscuridad familiar de su propio hogar, Miss Marple localizó unas cerillas y una vela en la repisa de la chimenea. Cuando la pequeña llama iluminó, la habitación estaba vacía. Las puertas francesas permanecían abiertas hacia el jardín, dejando que el aire helado entrara sin piedad. En la nieve fresca se distinguía una única hilera de huellas, que se perdían en la oscuridad impenetrable. La señorita Marple se acercó a la ventana y miró hacia la noche. Las huellas revelaban un patrón curioso. Alguien había corrido, pero con un ritmo extraño y entrecortado. Había visto huellas así una vez, hacía muchos años, cuando su sobrino cargó a un amigo herido tras un accidente en un bote. Alguien se había llevado a la señora Crawford, no arrastrándola contra su voluntad, sino cargándola en brazos. Y, a juzgar por la profundidad creciente de las marcas en la nieve, la mujer debía de estar inconsciente. La señorita Marple se ajustó el chal, sintiendo un escalofrío nada propio de la estación que le recorrió el cuerpo. El salterio de Canterbury, al parecer, escondía secretos por los que valía la pena matar. Y, fuera cual fuera el juego que se estaba desarrollando en St. Mary Mead aquella Navidad, ella temía que apenas hubieran presenciado la primera jugada. El pálido sol invernal apenas había despuntado sobre los árboles cubiertos de escarcha cuando la noticia corrió por St. Mary Mead como reguero de pólvora. La señora Crawford había sido hallada inconsciente junto al estanque helado del pueblo, con una preocupante herida en la sien que no sugería un accidente, sino un intento deliberado de acabar con su vida. Cuando la señorita Marple terminó su té matutino, la infortunada mujer ya había sido trasladada al hospital del condado. Su estado fue descrito como grave, pero estable. Un asunto muy peculiar, comentó el inspector Crack, que había acudido directamente a la cabaña de la señorita Marple tras examinar la escena. Huellas por todas partes alrededor del estanque, pero la nevada de la noche las borró casi todas. Quizá nunca la hubiéramos encontrado si el joven Thomas, el hijo del panadero, no hubiera tomado ese atajo durante su reparto matutino. La providencia obra de maneras misteriosas, murmuró la señorita Marple, alcanzando sus agujas de tejer. Supongo que ya ha echado un vistazo a la cabaña de la señora Crawford. Acabo de regresar de allí, confirmó Crack, aceptando una taza de té. Señales de un registro meticuloso, cajones abiertos, armarios revueltos, pero nada parece faltar.
¿Le importaría si lo acompaño de nuevo? Sugirió la señorita Marple. Puede que anoche la señora Crawford me mencionara algo que resulte relevante. La cabaña, una encantadora vivienda de techo de paja en las afueras del pueblo, mostraba todos los signos de una apresurada decoración navideña, obra de alguien poco habituado a crear un verdadero hogar. El desorden interior confirmaba la evaluación del inspector sobre un registro exhaustivo. La señorita Marple recorrió las habitaciones con una curiosidad aparentemente distraída, pero sus desvaídos ojos azules no pasaban por alto detalle alguno. Inspector, dijo en voz baja, deteniéndose junto a una pared del salón. ¿No le parece extraño este lugar en particular? Crack examinó la pared sin ver nada especial, hasta que la señorita Marple señaló un pequeño rectángulo ligeramente descolorido. El papel tapiz está desvaído en todas partes, excepto en este rectángulo, explicó. Aquí colgaba un cuadro, hasta hace muy poco, diría yo. Observadora como siempre, señorita Marple, reconoció Crack. Pero ¿por qué un ladrón tomaría un solo cuadro y dejaría los candelabros de plata y otras piezas de valor? Quizá, sugirió la señorita Marple, no era el marco lo importante, sino lo que contenía. Al salir, se toparon con Sir Thomas Harwell, que llegaba a la cabaña visiblemente agitado. Al enterarse de su presencia, recompuso el gesto con rapidez. Vine en cuanto supe lo de la pobre señora Crawford, explicó. Mi esposa está muy afectada. Se habían hecho amigas, ya sabe. Muy considerado de su parte, respondió la señorita Marple con suavidad. No sabía que fueran particularmente cercanas. Sir Thomas se acomodó la bufanda con dedos que revelaban un leve temblor. Tal vez pueda ser de ayuda respecto al salterio de Canterbury, ofreció, cambiando hábilmente de tema. La historia medieval es, digamos, una de mis especialidades. De regreso en la vicaría, Sir Thomas reveló un conocimiento sorprendentemente profundo para presentarse como un simple empresario retirado. Explicó al inspector Crack, al vicario y a la señorita Marple que ciertos manuscritos medievales contenían algo más que textos religiosos. Durante épocas de persecución, en especial contra los caballeros templarios, los manuscritos solían ocultar mensajes cifrados o mapas que conducían a reliquias o tesoros escondidos. ¿Está sugiriendo que el Salterio de Canterbury contiene esa clase de información?, preguntó el vicario, visiblemente preocupado. Es muy posible, replicó Sir Thomas. El manuscrito procede de la época adecuada, y su procedencia incluye varios monasterios vinculados a los templarios. Mientras tanto, el pueblo hervía con nuevas revelaciones. Se descubrió que Lockwood no era quien decía ser. Su verdadera identidad, establecida mediante huellas dactilares, resultó ser Jonathan Herrick, un famoso ladrón de manuscritos buscado en 3 países. Su modus operandi había sido siempre el mismo, robar originales y reemplazarlos con falsificaciones tan convincentes que los robos pasaban inadvertidos durante meses, incluso años. Aquella tarde, mientras la señorita Marple examinaba con cuidado el cementerio donde se había hallado el cuerpo de Lockwood, se le acercó el profesor Wilkins. Su porte académico no lograba ocultar la evidente turbación. Señorita Marple, comenzó con vacilación, temo no haber sido del todo sincero. Miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. Reconocí a Lockwood, o mejor dicho, a Herrick, en la fiesta. Había visto fotografías suyas en investigaciones sobre robos de manuscritos, pero sin pruebas dudé en hacer una acusación pública. Muy comprensible, respondió la señorita Marple, deteniendo por un instante sus agujas de tejer. Hay algo más, prosiguió el profesor. El Salterio de Canterbury tiene una conexión poco conocida con St. Mary Mead. Fue creado originalmente en el monasterio que se alzaba donde hoy está la iglesia, antes de ser trasladado a Canterbury durante la disolución de los monasterios bajo Enrique VII. Los ojos de la señorita Marple se entreabrieron con un destello de interés. ¡Qué interesante! ¿Y sabe de esta conexión Sir Thomas Harwell? El profesor pareció sorprendido. No, no se lo he mencionado. ¿Por qué lo pregunta? Solo por curiosidad, repuso ella, reanudando su labor de punto. Parece estar muy bien informado sobre manuscritos medievales para ser un empresario retirado. Al caer el crepúsculo sobre el pueblo, trayendo consigo otra nevada, se produjo un hallazgo inesperado en los archivos de la iglesia, una carta centenaria, apenas legible, que hacía referencia al verdadero tesoro de Santa María, escondido donde la luz de la Santa Madre cae en la noche más larga, el solsticio de invierno. Mañana es Nochebuena, murmuró la señorita Marple, mientras el vicario le mostraba la carta en la polvorienta sacristía.
Juntos examinaron las vidrieras, en especial la que mostraba a la Virgen María con el niño Jesús en brazos, colocada de tal manera que recibía los últimos rayos del sol poniente en el muro occidental. Podría significar cualquier cosa, suspiró el vicario, con el peso del manuscrito perdido y el asesinato sobre los hombros. Quizá, respondió la señorita Marple, pero creo que nos convendría observar esa vidriera en el momento exacto indicado, la puesta de sol del solsticio de invierno. De regreso a casa, mientras la nieve se acumulaba, la señorita Marple se sintió inusualmente inquieta. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen aún estaba incompleta. Había un patrón, estaba segura, tan intrincado como las iluminaciones del manuscrito desaparecido. Tras una cena ligera, un repentino presentimiento la llevó de nuevo a la iglesia. La noche de diciembre era gélida, el cielo despejado y tachonado de estrellas. Al acercarse al antiguo edificio, distinguió un destello de luz en el interior, alguien se movía con una linterna. Con la cautela que daban los años, la señorita Marple se ocultó entre los tejos que custodiaban el cementerio. Desde allí podía observar sin ser vista. A través de los cristales empañados distinguió una figura moviéndose con método, era Sir Thomas Harwell. Medía ángulos desde la vidriera principal hacia distintos puntos del suelo de la iglesia, tan absorto que no advirtió otra presencia, una silueta inmóvil en el coro, observándolo en silencio. La señorita Marple contuvo el aliento, dudando si intervenir. Pero cuando Sir Thomas recogió sus cosas y se dispuso a salir, se escuchó el chirriar de la pesada puerta medieval cerrándose y el giro inconfundible de una llave desde el exterior. En el silencio helado de la noche, se oyó la exclamación ahogada de alarma de Sir Thomas, seguida de sus intentos desesperados por abrir la puerta cerrada. Afuera, la temperatura caía en picado. La señorita Marple permaneció paralizada. Si se rebelaba, corría el riesgo de enfrentarse con quien lo había encerrado, alguien capaz de poner en peligro una vida. Pero dejarlo en la iglesia sin calefacción en una de las noches más frías del año podía ser una sentencia de muerte. Mientras dudaba, vio una figura alejarse rápidamente de la puerta. El rostro oculto por la oscuridad y una capucha, pero algo en su andar le resultaba familiar. La silueta desapareció hacia el pueblo, dejando tras de sí solo unas huellas que la nieve cubría con rapidez. Respirando hondo, la señorita Marple salió de su escondite y se dirigió a la puerta. Cualquiera que fueran los secretos del salterio, no valían otra vida. Tiró del pesado picaporte de hierro, pero estaba inmóvil, alguien había trabado la cerradura desde fuera. Ni siquiera su llave de repuesto servía. Tras la gruesa puerta escuchaba los gritos de Sir Thomas, ya debilitados por el frío. Sin perder tiempo, la señorita Marple se apresuró hacia la casa más cercana para pedir ayuda, avanzando con una fuerza inesperada en sus piernas ancianas. A la mañana siguiente, el sacristán, el señor Pick, halló a Sir Thomas en el altar, acurrucado en busca de calor. Padecía hipotermia, pero aún estaba consciente, gracias a su constitución robusta y al grueso abrigo de lana que llevaba. Alguien me encerró deliberadamente, insistió Sir Thomas desde la cama del hospital, su rostro pálido entre las almohadas blancas. Escuché la llave girar desde fuera. ¿Vio quién fue?, preguntó el inspector Crack, con su cuaderno en mano. No, estaba oscuro. Usaba solo mi linterna, intentando no llamar la atención. Tenía una razón particular para examinar la iglesia de noche. La vidriera, sugirió la señorita Marple, sentada en un rincón con sus agujas de tejer. La que muestra a la Virgen María. Los ojos de Sir Thomas se abrieron un poco más. Exacto. ¿Cómo lo supo? Ella sonrió apenas. Una corazonada, murmuró, dejando sonar el clic de las agujas. Basada en el hallazgo del vicario en los archivos. En la habitación contigua del hospital rural, la señora Crawford había recobrado la conciencia, pero con un extraño caso de amnesia selectiva. Recordaba su identidad y gran parte de su historia personal, pero afirmaba no tener memoria del manuscrito, ni de su visita a la cabaña de la señorita Marple, ni del ataque que la había dejado inconsciente en la nieve. Un olvido demasiado conveniente, observó el inspector Crack al salir con la señorita Marple. Aunque los médicos aseguran que podría deberse al traumatismo en la cabeza. Muy interesante, murmuró ella, con una mirada pensativa. Miss Marple respondió. He conocido casos similares. Mi propia sobrina nieta, después de una caída de su pony, olvidó por completo unas vacaciones de verano, aunque finalmente recuperó esos recuerdos cuando le mostraron las fotografías de aquel viaje. De regreso en la comisaría, un telegrama esperaba al inspector. Tras leerlo, se volvió hacia Miss Marple con una expresión de sombría satisfacción.
El análisis de huellas digitales ha identificado a otro jugador en nuestro drama, explicó. Lady Harwell es, en realidad, Catherine Blackwood, antaño sospechosa de estar involucrada en una red de robo de arte que operaba en Viena y París. Nunca fue acusada, por falta de pruebas, pero su expediente permaneció abierto. Esa revelación condujo a una incómoda entrevista en la habitación del hospital de Sir Thomas. Allí, Lady Harwell, convocada para visitar a su esposo, se encontró en cambio frente al inspector Crack. Su compostura cuidadosamente mantenida se desmoronó casi de inmediato. Sí, cambié de identidad, admitió, con lágrimas corriendo sin control por su rostro. Pero no por esas ridículas acusaciones de robo. Huyendo de Leopold Breña, un coleccionista que se obsesionó conmigo. La policía no quiso ayudarme, era demasiado rico, demasiado influyente. Desaparecer fue mi única opción. ¿Y su esposo? Presionó Crack. ¿Él conoce su pasado? Por supuesto, respondió, tomando la mano de Sir Thomas. Thomas me ayudó a escapar. Nos conocimos en Viena, cuando investigaba sobre arte medieval para su libro, aquel que nunca terminó porque tuvimos que marcharnos tan repentinamente. Miss Marple, observando desde su rincón, notó el afecto genuino entre la pareja y el hecho de que Sir Thomas parecía tan sorprendido por las revelaciones del inspector como los demás, lo que sugería que la explicación de su esposa contenía, al menos, elementos de verdad. Tras salir del hospital, Miss Marple se dirigió a la posada del pueblo, donde el profesor Wilkins se había alojado. Lo encontró en su habitación, empacando apresuradamente una maleta de cuero. ¿Se marcha a algún lugar, profesor?, preguntó con suavidad desde la puerta. Él dio un respingo violento, dejando caer el libro que estaba envolviendo en papel de seda. Miss Marple. Yo. Ha llegado una comunicación urgente desde Oxford, un asunto que requiere mi inmediata atención. ¡Qué inconveniente!, se compadeció ella, especialmente con la investigación aún en curso. Sus ojos agudos notaron el temblor de sus manos, y más revelador aún, un corte mal disimulado en la palma derecha, precisamente el tipo de herida que uno podría hacerse con cristales rotos, como los de la ventana destrozada en su propia cabaña la noche en que la señora Crawford desapareció. La policía sabe que no tengo nada que ver con todo esto, dijo defensivamente, reanudando su empaquetado con movimientos bruscos. Su conversación fue interrumpida por el posadero, que llamó a la puerta y entró con un telegrama para Miss Marple. Ella lo leyó rápidamente, sin mostrar nada en su expresión, y lo guardó en su bolso. ¿Noticias importantes?, preguntó el profesor, con una ansiedad mal disimulada. Huellas digitales, respondió simplemente Miss Marple. Huellas parciales en la página del manuscrito hallada con el cuerpo del doctor Lockwood. Han sido identificadas como pertenecientes a uno de los sirvientes de los Aruel, un hombre tranquilo llamado Barrow, creo. ¿Barrow? La reacción del profesor fue extrañamente intensa. Imposible. Él es. Se detuvo bruscamente. ¿Él es qué, profesor? Nada. Apenas he hablado con ese hombre. Solo me sorprende, nada más. Cuando Miss Marple se marchó, su mente trabajaba con rapidez. La reacción del profesor Wilkins sugería que sabía mucho más sobre Barrow de lo que estaba dispuesto a admitir, y la información sobre las huellas dactilares, una falsificación deliberada de su parte, había golpeado con más fuerza de lo que ella había anticipado. La corta tarde de diciembre ya se desvanecía en el crepúsculo cuando Miss Marple se dirigió a la finca Bantry para tomar el té, una invitación que había aceptado en parte por amistad y en parte porque las conexiones militares del coronel Bantry solían proporcionar información útil. El salón de Gossington Hall estaba cálido y elegantemente festivo, con acebo y yedra dispuestos artísticamente alrededor de retratos familiares y un magnífico árbol de Navidad ocupando una esquina. Este asunto del manuscrito, declaró el coronel Bantry mientras se acomodaban con su té, tiene todas las características de una operación profesional, no de un crimen común de aldea. En efecto, asintió Miss Marple, aunque me recuerda al caso del collar de diamantes de la señora Tris. Todos asumieron que lo había tomado el ladrón de joyas londinense que operaba en la zona, cuando en realidad fue su propio sobrino, la última persona que cualquiera sospecharía. La conversación derivó hacia los diversos individuos involucrados en el misterio actual. Cuando se mencionó el nombre de la señora Crawford, la señora Bantry sorprendió a todos exclamando: «Crawford». Ya sabía que la reconocía, pero no se llamaba así. «¿Entonces conoces a la señora Crawford, Dolly?», preguntó sorprendido su esposo. «No precisamente», aclaró la señora Bantry, «pero asistí a una conferencia que dio en el Museo Británico, debe de hacer unos 8 años. Entonces era la doctora Helena Winters,
especialista en artefactos religiosos medievales. Una charla absolutamente brillante sobre manuscritos encargados por los templarios y su simbolismo oculto. Las agujas de Miss Marple se detuvieron un instante. ¡Qué interesante!, murmuró. Nada que ver con el trasfondo de socialité que ella ha afirmado aquí en St. Mary Mead. Desde luego que no, confirmó la señora Bantry. Entonces era todo tweed y gafas, nada de la figura glamurosa que aparenta ahora. Jamás las habría conectado, de no ser por su interés en el manuscrito. Cuando la oscuridad se asentó por completo sobre el pueblo, Miss Marple rechazó la oferta de los Bantry de llevarla en coche a casa, prefiriendo caminar la corta distancia para ordenar sus pensamientos. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban intensamente en el cielo negro sobre el paisaje nevado, y el aire tenía esa quietud peculiar del frío extremo, donde los sonidos viajan con una claridad antinatural. Ya casi en su casa, las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a sonar, practicando para el servicio de Nochebuena planeado para la noche siguiente. Sus tonos solemnes resonaban por la aldea congelada, un sonido inmutable durante siglos. Al llegar a su portón, Miss Marple se detuvo, algo no estaba bien. Las ventanas de la cabaña mostraban las lámparas que había dejado encendidas, pero la puerta principal, que recordaba haber cerrado con llave, estaba entreabierta, apenas una línea de oscuridad sobre la madera blanca. Por un momento pensó en pedir ayuda, pero la curiosidad venció a la cautela. Con pasos cuidadosos se acercó a su propia puerta y la empujó. Dentro, nada parecía alterado en el pequeño vestíbulo. La sala de estar, más allá, estaba exactamente como la había dejado, el fuego reducido a brasas. Sin embargo, algo había cambiado. Sus ojos expertos recorrieron la habitación familiar hasta detenerse finalmente en la repisa de la chimenea. Allí, colocado deliberadamente en el centro, donde no podía pasarse por alto, había una pequeña caja de madera tallada, que con certeza no estaba allí cuando salió. Con manos firmes que desmentían sus pensamientos acelerados, Miss Marple abrió la caja. Dentro yacía una antigua llave de hierro, de diseño primitivo, pero claramente hecha para una cerradura específica. Debajo había una nota doblada, el papel amarillento por la edad, la caligrafía temblorosa y desvaída. El cazador de tesoros se convierte en la presa. Medianoche en la capilla de la dama. Miss Marple se dirigió de inmediato al teléfono, con la intención de contactar al inspector Crack, pero la línea estaba muerta. La fuerte nevada había derribado los cables en todo el pueblo, dejando a St. Mary Mead temporalmente aislado. Las campanas de la iglesia habían callado, pero ahora repicaban de nuevo, marcando la hora. Al mirar el reloj, Miss Marple se dio cuenta de que ya eran las 11, el servicio de Nochebuena comenzaría en una hora. A pesar de las recientes perturbaciones, una decisión se formó en su mente. Regresó al vestíbulo, tomó su abrigo más cálido, se envolvió con una bufanda gruesa y de un cajón, sacó una linterna pequeña guardada para emergencias. La antigua llave, asegurada en su bolsillo, y con paso firme salió de nuevo a la claridad cristalina de la noche invernal. Fuera lo que aguardaba en la capilla de la dama, Miss Marple pensaba estar allí para presenciarlo. La mañana en St. Mary Mead había comenzado con una calma engañosa. El sol invernal apenas lograba abrirse paso entre nubes bajas y pesadas, iluminando débilmente los tejados cubiertos de escarcha. En apariencia, era un día como cualquier otro, pero para quienes conocían a Miss Marple, esa quietud solo podía significar que algo perturbador estaba a punto de revelarse. En la plaza del pueblo, las campanas de la iglesia marcaron la hora con un sonido grave que resonó en el aire helado. Los vecinos, envueltos en abrigos gruesos, cruzaban apresurados hacia sus tareas cotidianas, sin sospechar que entre ellos se tejía un misterio silencioso. Miss Marple, desde la ventana de su sala de estar, observaba con atención. Su mirada, siempre aguda, se detenía en los pequeños detalles, una carta que caía de un bolso apresurado, un sombrero ligeramente torcido, una expresión demasiado tensa en un rostro que intentaba sonreír. Ese día había llegado a sus manos un objeto inesperado, un viejo libro encuadernado en cuero, entregado por un mensajero anónimo que desapareció sin dejar rastro. El tomo parecía inofensivo, pero al abrirlo, Miss Marple descubrió algo inquietante. Ciertas páginas estaban arrancadas, y en el margen de las que quedaban aparecían símbolos extraños, dibujados con tinta negra y temblorosa. Con las gafas sobre la punta de la nariz, estudió cada trazo minuciosamente. Aquellos signos no eran simples garabatos, parecían corresponder a un lenguaje cifrado, uno que hablaba de secretos ocultos bajo capas de historia. El silencio de la habitación se hizo más pesado, interrumpido solo por el crujido de la leña en la chimenea. Miss Marple sabía, por experiencia, que nada aparecía en su vida por azar.
Cada pista, por pequeña que fuese, llevaba inevitablemente a una verdad incómoda. Cerró el libro con cuidado, lo colocó sobre la mesa de té y se inclinó hacia atrás en su sillón. Afuera, la escarcha brillaba como vidrio roto, y en ese destello helado intuía que un nuevo peligro se acercaba, silencioso pero certero. La tarde invernal descendía con rapidez cuando Miss Marple decidió salir a caminar hacia la finca Bantry. El aire era tan frío que sus pasos crujían sobre la escarcha endurecida. Había aceptado la invitación a tomar el té por cortesía, aunque en el fondo presentía que allí surgirían nuevas piezas del rompecabezas. El salón de Gossington Hall estaba iluminado con lámparas suaves y decorado con ramas de acebo y un gran árbol de Navidad que dominaba una esquina. El coronel Bantry, con voz grave, comentó mientras servía el té: todo este asunto del manuscrito tiene el sello de una operación calculada, no de un simple capricho aldeano. Cierto, respondió Miss Marple. Aunque me recuerda a un caso de hace años, el del collar de la señora Tris. Todos culparon al ladrón de joyas de Londres, cuando en realidad fue su propio sobrino, el último al que alguien hubiera sospechado. La conversación fluyó hasta que se mencionó a la señora Crawford. Fue entonces cuando la señora Bantry exclamó sorprendida: Crawford. Claro que la reconozco, pero en aquel tiempo no usaba ese nombre. El coronel arqueó las cejas. ¿La conoces, Dolly? No exactamente, respondió ella. Pero asistí a una conferencia suya en el Museo Británico, hará unos 8 años. Entonces se hacía llamar doctora Helena Winters, especialista en manuscritos religiosos. Habló con pasión sobre textos medievales encargados por los templarios. Una conferencia brillante, inolvidable. Las agujas de tejer de Miss Marple se detuvieron un instante. Muy interesante, murmuró. Nada que ver con la historia social que ha contado aquí en St. Mary Mead. Exacto, dijo la señora Bantry. Entonces llevaba tweed y gafas, nada de glamour. Jamás la hubiera asociado, si no fuera por este manuscrito. Más tarde, al volver a su cabaña, Miss Marple se encontró con algo inquietante. La puerta, que recordaba haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Entró con cautela. Todo parecía en orden, salvo por un detalle imposible de ignorar. Sobre la repisa de la chimenea descansaba una pequeña caja de madera tallada que no estaba allí antes. La abrió con manos firmes. Dentro halló una antigua llave de hierro y un papel amarillento, doblado con cuidado. La tinta, desvaída por los años, formaba un mensaje breve. El cazador de tesoros se convierte en la presa. Medianoche en la capilla de la dama. Un escalofrío recorrió a Miss Marple. Corrió al teléfono, pero la línea estaba muerta, la nevada había derribado los cables y el pueblo estaba incomunicado. Las campanas de la iglesia repicaron con solemnidad, marcando las 11. En una hora exacta comenzaría el servicio de Nochebuena. Miss Marple tomó su abrigo más grueso, se envolvió en una bufanda y guardó la llave en el bolsillo. Con la linterna en mano salió a la noche helada. La nieve brillaba bajo la luz de la luna, y el silencio del pueblo parecía contener la respiración. Fuera lo que aguardaba en la capilla de la dama, ella pensaba estar allí para enfrentarlo. La caja estaba sellada con un candado moderno, al cual estaba sujeta una pequeña llave. Creo, dijo en voz baja Miss Marple, que descubrirán que esa llave fue dejada por Sir Thomas. El vicario abrió el candado y levantó la tapa. En el interior, anidado en terciopelo, claramente una adición más reciente, yacía una colección de pequeños objetos, un pergamino sellado, un medallón con símbolos templarios y lo que parecía ser una diminuta reliquia de oro y cristal. El tesoro, murmuró la doctora Winters, inclinándose hacia adelante con interés profesional. No oro ni joyas, como Farrington creía, sino algo mucho más valioso para los historiadores, textos sagrados y artefactos rescatados durante las cruzadas. Y esto, añadió el vicario, retirando un sobre de debajo de la caja. Está dirigido a usted, Miss Marple. Ella lo aceptó con una leve inclinación y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita con una caligrafía firme y educada. Miss Marple. Para cuando lea esto, Barrow y yo estaremos lejos de St. Mary Mead. Su perspicacia le ha hecho merecedora de la verdad. Barrow no es lo que parecía. Su verdadero nombre es Martin Fletcher, antiguo miembro de la inteligencia británica, ahora trabajando como consultor privado de seguridad para museos, recuperando artefactos robados. Infiltró la organización de Farrington hace años, al igual que mi esposa desde otro ángulo. Los tesoros aquí contenidos son solo una muestra, prueba de su existencia y autenticidad.
El resto ha sido asegurado en un lugar conocido únicamente por aquellos con el linaje y la preparación adecuados. Eventualmente hallarán su camino hacia el Museo Británico, a través de canales imposibles de rastrear hasta St. Mary Mead ni a los sucesos de esta Navidad. Mi esposa le explicará a dónde la lleva su deber a continuación. Sepa que lo que pareció engaño fue, en su modo particular, una forma distinta de protección, de la historia, del conocimiento y de quienes podrían ser dañados por su mal uso. Con sincera admiración. Sir Thomas Artfield. Bueno, dijo el inspector Crack después de que Miss Marple leyera la carta en voz alta. Eso responde a algunas preguntas, aunque me atrevería a decir que la historia completa es mucho más compleja de lo que cualquiera de nosotros ha podido reconstruir. En efecto, asintió Miss Marple. Una incógnita permanece. ¿Quién mató al profesor Wilkins, o Farrington, en la capilla de la dama? En la oscuridad y confusión, fue imposible determinarlo. Un silencio cayó sobre la sala, roto solo por el crepitar del fuego y el suave clic de las agujas de tejer de Miss Marple, que habían retomado su ritmo. ¿Importa?, preguntó finalmente Lady Artfield. Era un asesino y un ladrón, responsable de daños incalculables al patrimonio cultural en toda Europa. La justicia importa, replicó Miss Marple con sencillez. Incluso, quizás especialmente, en Navidad. Lady Artfield sostuvo su mirada largo rato antes de asentir casi imperceptiblemente. El informe oficial indicará que Farrington murió mientras se resistía al arresto, una lucha por el arma del inspector Crack, que resultó en una descarga accidental. Una explicación que, convenientemente, absuelve a todos los presentes, observó Miss Marple con suavidad. A veces, Miss Marple, respondió Lady Artfield, la verdad no sirve a nadie, ni a los vivos, ni a los muertos, ni a la causa misma de la justicia. Al dispersarse la reunión, el vicario mencionó un interesante pie de nota en el caso. Entre los documentos de la caja se hallaba un árbol genealógico que vincula directamente el linaje de los Artfield con un caballero templario que custodió estos mismos tesoros siglos atrás. Una coincidencia notable, comentó el inspector Crack. No creo en coincidencias, replicó Miss Marple. En mi experiencia, lo que parece azar es, con frecuencia, el resultado de generaciones de propósito. Más tarde, al acercarse la víspera de Año Nuevo, Miss Marple permanecía en su cabaña observando cómo los artefactos eran cuidadosamente embalados por la doctora Winters y un colega del Museo Británico, que por fin había logrado llegar al pueblo. Afuera, la nieve había comenzado de nuevo, grandes copos flotaban frente a su ventana en el anochecer temprano. La naturaleza humana no cambia, ¿verdad?, observó dirigiéndose a la doctora Winters, mientras sus agujas de tejer mantenían un ritmo constante. La codicia, la lealtad, el miedo, el amor, las mismas motivaciones que impulsaban a la gente hace siglos nos mueven aún hoy. Eso es lo que hace tan peligrosos a los viejos secretos, nunca están realmente enterrados mientras alguien los recuerde. La doctora Winters levantó la vista de su cuidadoso envoltorio del relicario. ¿Cree que el tesoro completo llegará a salir a la luz alguna vez? Tal vez, respondió Miss Marple. Aunque sospecho que Sir Thomas, o como quiera que sea su verdadero nombre, se asegurará de que emerja solo cuando el mundo esté listo para recibirlo como corresponde. Cuando el último de los artefactos fue asegurado en un estuche de transporte especial, Miss Marple se acercó a su ventana. La nieve caía con mayor intensidad ahora, cubriendo ya las huellas de quienes habían visitado su cabaña, borrando toda evidencia de su presencia, tal como el tiempo borraría eventualmente los sucesos de aquella insólita Navidad. El mayor misterio, añadió pensativa, no es lo que permanece oculto en el pasado, sino lo que la gente hará cuando ese pasado amenaza con resurgir. De ese modo, cada viejo secreto engendra otros nuevos, como ondas en un estanque que nunca terminan de desvanecerse. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, llamando a los fieles al servicio de Año Nuevo. La torre medieval se erguía firme contra el cielo oscurecido, sus piedras guardando incontables secretos acumulados a lo largo de 8 siglos, algunos ya revelados, otros aún esperando su momento señalado. Y Miss Marple, que había visto lo suficiente de la naturaleza humana para comprender tanto su oscuridad como su capacidad de redención, sabía que ciertos misterios quizá era mejor dejarlos sin resolver, al menos por ahora. Mientras se preparaba para unirse al pueblo en el servicio, reflexionó que los misterios, como la Navidad misma, solían contener elementos tanto de lo divino como de lo demasiado humano, fe y duda, codicia y generosidad, engaño y verdad, todo entrelazado en la interminable complejidad de la experiencia humana. Y en ese conocimiento, paradójicamente, encontró una forma de paz.